Listo, Vale. ya. Muy bien. Vale, se ve la presentación, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? Tienes que poner la diapositiva, o sea, el modo de diapositiva. Es que creía La que lo había pantalla puesto. completa. Abajo. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Bien. Vale, habíamos visto corazón, riñón, creo que, bueno, no sé si lo habíamos visto ya, pero igual para el tema neurológico, su acción a nivel también de esfínteres, vejiga, el corazón, la raíz de la lengua de nuevo y el oído. ¿Vale? El pericardio, que actuaría sobre los 3 yaos y también sobre el oído. ¿Vale? Y el hígado y su gran entramado a nivel de cerebro. ¿Vale? Tiene relación también con los ojos, con los labios, con la gesticulación. ¿Vale? Y el REM-MAI, pues llegaría una rama más interna al corazón, iría también por delante de la columna vertebral y llegaría al ojo. Y el DUMAI, que es el más relacionado con el cerebro, que también tiene una rama por la parte anterior que rodea al corazón. Vale. Bueno, pues hoy lo que vamos a ver ahora, digamos, todo lo que vamos a ver en este seminario va a estar relacionado con alguno de estos 3 síndromes. El síndrome B, que sería problemas más de tipo de tejido reumatológico. El síndrome Wei, que sería un síndrome de atrofia, de consunción, de debilidad de miembros. Y el síndrome Fong, que está relacionado que sería viento, relacionado con manifestaciones de temblores y de espasmo. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar, vamos a ver que en mayor o menor medida todas las personas con un síndrome neurológico van a tener alguno de estos 3 síndromes, van a tener síntomas que se puedan encuadrar en mayor o menor medida en alguno de estos 3 síndromes, o bien B, reumatológico, o bien Wei, de consunción y de debilidad, o bien de viento, ¿vale? Temblores. Vale, entonces necesitamos conocer los síndromes para poder realizar un diagnóstico correcto. Entonces, cuando te viene un paciente, pues depende del problema que tenga, lo engloba. Pues los síntomas que me comenta esta persona se pueden englobar dentro de un síndrome B y de un síndrome de Feng, por ejemplo. Y a raíz de ahí vemos las herramientas que tenemos para poder tratarlos. Empezamos con el síndrome B, ¿vale? Relacionado con reumatología, desde el punto de vista de medicina occidental, sería aquel síndrome que cursa con dolor, inflamación, normalmente más articular, pero puede ser también de otros tejidos, en los que va a haber una limitación de la movilidad, que habitualmente, sobre todo si no se trata, es progresivo, cada vez va degenerando más, que es repetitivo, puede aparecer y desaparecer,
y que tiene una relación directa con los factores climáticos. Lo que hablábamos antes de los líquidos, del pulmón, del intestino grueso, su relación con los líquidos. En el cuerpo hay una serie de líquidos corporales que deberían de tener un movimiento continuo para que puedan darse una fisiología correcta y que no aparezca enfermedad. Cuando un factor patógeno se introduce en el cuerpo, va a producir que estos líquidos circulen con menor velocidad, incluso que se estanquen, afectando al chi y la sangre, y esos fluidos poco a poco van a tender a espesarse, a quedarse quietos, a volverse pegajosos y a formar flema. Por tanto, factores tanto internos como externos pueden provocar o bien un bloqueo y acúmulo de chi o una deficiencia de chi, produciendo un síndrome de exceso sí o un síndrome de deficiencia su. Y ambos pueden producir dolor o enfermedad. Todos los tipos de síndrome BI presentan o representan una condición aguda y van a producir un síndrome interno de exceso. Y un poco por repasar, veríamos que todos los órganos tienen una relación con los líquidos. ¿Vale? Pues, bazo, pulmón, riñón, estómago, intestino delgado, vejiga, intestino grueso, el TR, todos tienen una acción sobre los líquidos al final. Hablamos que es una serie, unos síndromes, el síndrome BI, que tienen una relación directa con el factor climático. Estos factores climáticos son o bien el viento, o bien el frío, o bien la humedad, o bien el calor. Y cada tipo de síndrome BI, bien sea por viento, calor, frío o humedad, va a producir una sintomatología. Y hay que tener claro también que es súper frecuente la asociación de varios de estos climáticos. Y por resumir o esquematizar un poco, lo que ya hemos dicho sería, hay una invasión por patógenos, esto produce una obstrucción de los líquidos articulares, esos líquidos articulares, si siguen obstruidos, van a producir un bloqueo en el meridiano, si el meridiano no puede hacer circular adecuadamente la energía, va a ayudar todavía más a ese bloqueo de los líquidos. Cuando hay más bloqueo de los líquidos, hay una mayor afectación de las articulaciones y de los meridianos. Esto va a producir que se produzca una atrofia muscular, una deformación articular, y llegando incluso a un síndrome interno BI de los huesos. Y eso, de nuevo, va a producir más obstrucción en los líquidos, más bloqueo en el meridiano. Digamos que es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Vale? Cada vez va a más. Vale, entonces, ya hemos visto qué y ahora vemos dónde. Bien, pues las capas energéticas del organismo las podríamos dividir en regiones cutáneas, pequeños luo superficiales, que son pequeñísimos vasos debajo de la piel, meridianos luo conectores, que ya son más grandes, tendríamos más profundo el meridiano tendinomuscular, más profundo el tendino muscular tendríamos los principales, más profundos tendríamos una rama interna de meridianos principales, más profundo todavía los meridianos divergentes y por último meridianos extraordinarios. Entonces, eso que era qué se va a ir metiendo, ¿dónde? Pues en regiones cutáneas, sería una afección muy superficial, o en los luo, o en el tendino muscular, o en los principales, o en los divergentes, o en los extraordinarios. Y necesitamos, para una mayor precisión del tratamiento, saber en qué nivel tenemos alojado el patógeno. Y dependiendo de dónde lo tengamos, pues así será el tratamiento. Y algo que hace hincapié los textos antiguos de medicina china, si un patógeno está a nivel superficial, no trates a nivel del meridiano principal, porque corres el riesgo de ayudar a que profundice
haciendo más grave la patología. Y lo mismo ocurriría si está en el principal y nos vamos a tratar, por ejemplo, los divergentes o los extraordinarios. Necesitamos saber en qué nivel estamos o está la patología y tratar ese nivel para evitar problemas, ¿vale? Bueno, si tenemos la afectación a nivel de los LUO, lo más superficial posible, pues, ¿cómo lo podemos saber? Pues porque vamos a tener signos visibles, ¿vale? O bien tenemos pápulas, o vesículas, o pústulas, o nódulos, o algo visible, ¿vale? Es superficial. Si hay algo palpable, se nota que está sobre el músculo, no en el músculo. Habitualmente es por aparición repentina, pero a veces no. Habitualmente, si hay rigidez, nos está indicando plenitud. Y si hay flacidez, nos está indicando vacío. Estamos hablando de los espacios que hay entre la piel y los músculos. Y también cavidades del cuerpo. Y como hablábamos antes, pequeños colaterales, que serían pequeños vasitos debajo de la piel. Luego veremos una imagen en la que se ven esos pequeños colaterales. Podría ser también vasos de unión entre meridianos yin-yang. Una forma de tratarlo podría ser utilizando la técnica Yuan Luo. Y vemos también que los vasos Luo recorren el miembro longitudinalmente sin meterse en las articulaciones. Cuando hablamos de articulaciones, posiblemente ya estamos hablando de otro nivel. Para tratar los pequeños Luo, pues sangraremos haciendo un microsangrado, o ventosas con sangría, o un martillo de 7 puntas, ¿vale? Si ya estamos en un recorrido del Luo, o sea, algo como más amplio, pues sangraremos el punto Luo, de manera que veamos que sale las primeras gotas oscuras y cuando empieza a salir la sangre brillante ya es suficiente. Sangraríamos también todos los pequeños vasos Luo en el trayecto del Luo mayor. Y por último, palpamos superficialmente a nivel de piel sin meternos en el tejido muscular y si encontramos zonas de adherencias, pues habrá que romper esa adherencia bien con masaje, bien con aguja o bien con la técnica de Wasa. Y por ejemplo, a nivel de los luego podríamos encontrar en un esguince, pues esto que vemos de acúmulo de sangre es visible y por tanto está a ese nivel, ¿vale? Pero posiblemente, sin duda, en este caso, también va a estar afectado el tendino muscular como mínimo, ¿vale? Pero habría que hacer entonces un tratamiento combinado del luo y del tendino muscular para una mayor efectividad. Aquí tendríamos, pues, acumulaciones de líquido en la piel. En un herpes, por ejemplo, igual que en el anterior, puede ser que otros niveles también estén afectados, pero a nivel del luo tendríamos una afectación. Y como hay acumulación de líquido, ¿se os ocurre qué patógeno externo está influyendo ahí? Pues humedad, ¿vale? Al haber acúmulo de líquido, como está también rojo, calor. Y como hay líquido, humedad. Entonces aquí ya tenemos una asociación de dos patógenos. Aquí pues vemos nódulos, ¿vale? No está en el músculo, está debajo de la piel. Y aquí veríamos pústulas, ¿vale? Pústulas estaría mostrándose el calor al nivel del luo, pero probablemente a nivel del principal también habría una afectación, porque lo más probable es que esto se deba a un calor interno o a un patógeno que ha profundizado y que se está drenando a superficie, ¿vale? Entonces, dentro de que tenemos distintos niveles, podría estar en varios niveles a la vez. Y debemos tener eso en cuenta para un tratamiento más efectivo, ¿vale? Porque si, por ejemplo, en el caso de las pústulas
drenamos ese calor solamente a nivel de la piel, pues posiblemente va a mejorar la piel, pero hay algo interno que sigue quemando el organismo y se seguirá drenando hacia la piel, o si ya no puede, pues será, digamos, peor. Entonces, no hay que, no hay que olvidar que puede estar a varios niveles y que debemos saber con seguridad en qué niveles está para poder tratarlo y que no vayamos a hacer que profundice más. Bien, si el patógeno ha profundizado a nivel del meridiano tendino muscular, pues no vamos a ver nada visible. Lo que vamos a ver es que los síntomas aparecen con el movimiento. Pues nos dice, cuando muevo, me duele. O le pedimos que haga un movimiento determinado y vemos que hace el movimiento de otra manera, compensando o de una forma extraña. ¿Vale? Pues eso nos hace pensar también en la afectación del tendino muscular. O bien cuando palpamos el tejido encontramos que hay bandas o que hay nudos y que están palpables y que no están debajo de la piel. Están debajo de la piel pero están dentro del músculo. Vemos esas bandas y esos nudos dentro del músculo. Lo que podríamos entender aquí sería como lo conocido como punto gatillo probablemente. Aquí ya estamos hablando de las grandes articulaciones, pues una rodilla, un codo, ¿vale? Porque veíamos que los luo, a pesar de que podían tener un recorrido longitudinal, no entraban en la articulación. Y algo que hay que tener en cuenta en el tratamiento de los meridiano-tendinos musculares, que vamos a tener dos zonas de acumulación. Una, el lugar donde está localizado el patógeno, y otra, la zona de convergencia. Ahora veremos, y también lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Lo tenéis en más detalle que aquí en las diapositivas, los principales zonas de convergencia de cada meridiano. Entonces, tendremos que tratar esa zona de acumulación del patógeno, pero también los puntos las zonas de convergencia, porque no son puntos, ¿vale? Puede variar un poco, las zonas de convergencia de ese tendino muscular próximas a donde está acumulado el patógeno. Entonces, los tendinos musculares no tienen puntos como los meridianos principales, ¿vale? Tenemos la zona de los puntos pozo y los puntos así, que serán puntos que cuando los presionemos, pues serán puntos dolorosos. Y aquí utilizaremos, que las tenéis descritas en los apuntes, pero que las practicaremos en el siguiente seminario, pues técnicas para músculo, para tendón y para hueso. Los tendinos musculares, creo que ya lo habéis visto con Raúl Rubio. Pues tenemos que siguen un recorrido aproximado al meridiano principal, pero que no necesariamente es el mismo, ¿vale? Algo en lo que hay que fijarse, por ejemplo, vemos a nivel, no sé si veis mi cursor moverse, yo me imagino que sí que lo veréis, si no me decís, ¿vale? Vemos que a nivel del meridiano de vejiga podemos ver que posiblemente se relaciona con los dos vientres musculares de los gemelos, con los isquiotibiales, pero vemos otra rama que sube por el lateral de la pierna. Y entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque podríamos pensar con una persona que nos diga que tiene un dolor en el lateral de la pierna, si estamos pensando únicamente en el meridiano principal, podríamos pensar en vesícula biliar, que lo tenéis al lado, que va por el lateral de la pierna, cuando a lo mejor de lo que nos está hablando es de esta rama de vejiga, ¿vale? La forma un poco de diferenciarlo es que esta rama va por detrás del hueso peroné y la de vesícula biliar va un poco más anterior al hueso del peroné, ¿vale? Bueno, subimos isquiotibiales, aquí tenemos una zona de convergencia cercana o en torno al punto 36 de vejiga, un punto muy importante para tratamientos de lumbalgias, dolores en la zona glútea. Tenemos glúteo, los paravertebrales, ¿vale? Posiblemente dorsal ancho, ¿vale? No se puede hacer,
Hay autores que hacen una traslación que te dicen exactamente cada músculo a qué tendino muscular corresponde. Yo creo que hacer una traslación tan exacta normalmente yo creo que es un poco complicada, ¿vale? Porque puede ser que un músculo se pudiese englobar en un meridiano en un movimiento y en otro meridiano en otro movimiento. Entonces, traslaciones tan exactas o tan cerradas a mí a veces me hacen dudar un poco, ¿vale? O por lo menos se puede tener como referencia, pero luego el tratamiento y la realidad es en la que te tiene que demostrar que es así en cada paciente, porque en un paciente te puede funcionar y en otro no, ¿vale? Pero en principio, el meridiano de vejiga estaríamos hablando de musculatura superficial posterior, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos estar hablando de trapecio, algunos autores hablan de elevador de la escápula, ¿vale? No todos. Podríamos ver aquí esternocleido, ¿vale? En el de vesícula biliar podríamos ver como el músculo piramidal aquí, quizá, ¿vale? Bueno, podríamos ver el escaleno medio, quizá. En el meridiano de estómago, bueno, pues vemos que también se va un poco hacia el lateral de la pierna, subiendo por el muslo, también a la zona de la ingle, sube por la parte anterior del cuerpo y vemos una rama que va a la parte posterior. Algunos autores dibujan esto un poco más como si fuese el cuadrado lumbar. Yo, experiencias que he tenido de pacientes que te vienen con una lumbalgia aguda en la zona lumbar, trabajar a nivel del tendino muscular de estómago y conseguir un resultado excelente de disminución o eliminación del dolor, incluso con una sesión, trabajando el de estómago, ¿vale? Pero porque me habla de un dolor más o menos en esta zona. Entonces, normalmente siempre trabajaba a este nivel y no veía cambio. Y, y sí que he tenido unos cuantos casos últimamente en los que trabajando a nivel de estómago, eso que no conseguía resolver, en una sesión se resolvía. Vale, vemos que sube por la parte anterior del pecho bastante central. Veríamos, aunque aquí parece que es lateral del cuello, posiblemente sería más musculatura eh, esternoioidea, es decir, musculatura anterior del cuello, ¿vale? Y luego zona de la boca, que sube hasta el ojo, mandíbula. El intestino delgado, pues veríamos flexor cubital, veríamos una parte del tríceps, veríamos el músculo infraespinoso. Aquí yo veo más el elevador de la escápula, aunque, como os he dicho antes, algunos autores hablan más de vejiga, pero bueno, a mí me parece más eh, elevador por el trayecto, pero todo es comprobarlo en clínica, ¿vale? Triple calentador con el... tendríamos aquí supraespinoso, ¿vale? Tendríamos también escalenos, el, el intestino grueso. Bueno, pues veríamos que el intestino grueso tiene una rama que va a la parte posterior, llega hasta la parte posterior de las vértebras dorsales, ¿vale? Y viendo este dibujo podría parecer que esto podría ser en la porción media e inferior de trapecio, pero probablemente son más los romboides que más profundo, ¿vale? Porque a nivel superficial está la vejiga, el meridiano tendino muscular de vejiga, ¿vale? Pero cuando tengamos un dolor interescapular que no sea a nivel de trapecio, a pesar de que este dibujo parece mucho el trapecio, posiblemente estamos hablando más de los romboides. Escaleno anterior, ¿vale? Y luego ramas que van a la cara. Bueno, pues eso. Habría que ver
dónde está, en qué meridiano. Podría ser que esté en varios meridianos. Tendríamos que ver qué frío, humedad, viento, calor, ¿vale? O combinación. Y tendríamos que ver puntos de convergencia, que tenéis los principales, de nuevo os lo digo, en los apuntes escritos que ya tenéis, y que sería necesario tratar la zona de acumulación por patógenos más el punto de convergencia o los puntos de convergencia próximos a la lesión. Luego tendríamos los 3 meridianos yin de la mano y los 3 meridianos yin de la pierna. Normalmente, en un porcentaje muy alto de pacientes, lo que vamos a encontrar es que el síndrome B están casi siempre acumulados en los meridianos yang. Meridiano yin, quizás estemos hablando ya en un problema neurológico, como en un ictus, en el que tenemos ese brazo totalmente replegado y en aducción, pero normalmente en los pacientes en el día a día lo vamos a encontrar en los meridianos yang. Vemos aquí recorrido de los distintos meridianos yin de brazos y de piernas. Algo interesante quizá, mirar el meridiano de riñón, cómo sube por la pierna, llega a genitales, y el recorrido del meridiano principal sabemos que es por el vientre. Los puntos están por el vientre, suben por el pecho, ¿vale? Digamos que si este fuese el de riñón, subiría por aquí, por el pecho, más o menos hasta aquí. Sin embargo, el tendino muscular, vemos que pasa por el suelo pélvico y sube por la parte posterior de la columna. Y como es una musculatura profunda, posiblemente lo que nos está indicando es los pequeños músculos que hay en la columna. Musculatura profunda de pequeños musculitos que hay y que permiten moverse a las vértebras, ¿vale? Pues imaginar en un bloqueo, en un espasmo a nivel profundo, ¿vale? Pues a lo mejor tendríamos que pensar en este meridiano, porque si solamente te centras en el principal, como va por delante, pues a lo mejor no se te ocurre que pueda estar tratando este nivel, ¿vale? A veces hablando con compañeros, hay muchos compañeros que, por ejemplo, tienen grandes dificultades para tratar fascitis plantar. Dicen que no tienen resultados. Y es verdad que a veces puede ser complicado. Sin embargo, una buena forma de, aparte de los tratamientos que puedas hacer, una buena forma de empezar para mí siempre es en una fascitis plantar, poner el punto TIN extremo de meridiano de vejiga y riñón, ¿vale? Y normalmente palpas antes, lo que decíamos antes, si no tienes una forma de medir lo que está ocurriendo, tanto el dolor que tiene como la falta o la incapacidad funcional o el síntoma que sea, te va a ser muy complicado saber si tu tratamiento está funcionando, si los puntos que estás poniendo son adecuados para el caso. A pesar de que teóricamente pueda serlo, pero no tiene que serlo solamente a nivel teórico, tiene que serlo a nivel práctico también. Entonces, una buena forma de comprobarlo para mí es en una fascitis plantar, localizas el punto de dolor y aprietas con una presión, o la persona se aprieta ella misma con una presión, pongo punto TIN de vejiga, punto 1 de riñón, y volver a buscar el dolor. Y lo habitual es que haya una mejoría muy importante de dolor. No es lo único que hay que hacer mucho más, desde luego, ¿vale? Pero, bueno, pues es un buen comienzo. Si conseguimos que baje dolor instantáneamente, pues ya es un tejido más receptivo a todo lo que le puedas hacer. Y un paciente también más receptivo. A pesar de que luego el dolor pueda volver. Pero es un punto de partida interesante. Vale.
Pues ese qué que se había metido en el cuerpo lo vamos a ver ahora un poquito más en profundidad. Y vamos a empezar con el patógeno viento, también conocido como bimigratorio. ¿Por qué? Porque es un dolor que cambia tanto de localización como de cualidad. Tan pronto lo noto como una sensación de dolor agudo, como un entumecimiento, como un espasmo, como un adormecimiento, como un temblor, un tic, un movimiento no coordinado. Tan pronto me duele el lado derecho del cuello como me duele el lado izquierdo al día siguiente. Es el típico paciente que te dice que su dolor cambia, ¿vale? Y al ser un patógeno YAN, pues sobre todo tiende a afectar más a la parte superior del cuerpo. Bueno, cervicalgias, dolores en hombros. Vale. Como está producido por el viento, el cuerpo va a estar más sensible a ese patógeno. Por tanto, es la típica persona que cuando sale se levanta el cuello de la camisa o se pone una bufanda o protege contra el viento porque nota que el aire le resulta desagradable y tiene una fácil asociación tanto con la humedad como con el frío. Es decir, que no es nada extraño que encontremos un viento-humedad frío, ¿vale? Como al invadir el viento se puede producir una invasión de los poros, podría ser que también nos hable como que tiene sudor, ¿vale? Pues como cuando una persona se constipa y tiene una afectación por viento, los poros se quedan abiertos y puede ser que se escape el sudor, ¿vale? Entonces, algunos puntos que nos ayudarían a reforzar el cuerpo para evitar que siga introduciéndose el viento o bien eliminar ese viento, pues podrían ser el 12 de vejiga, que como vemos en su nombre tiene el fonema fon, viento, ¿vale? El 14 de Dumai, reunión de todos los yan del cuerpo. El 31 de vesícula de biliar, mercado del viento, fonshi, que también, digamos, los nombres no están puestos al azar, no están puestos de la persona que los descubre. Digamos que tienen una referencia a cuál puede ser su utilidad, ¿vale? Pero luego veis que tengo apuntados también 2 puntos en rojo, ¿vale? Y eso es para recordar que es importante cuando tratamos el viento reforzar la sangre, porque una de las causas de producción de viento interno es la alteración de la sangre, pues que no se esté produciendo suficiente sangre, por ejemplo. Entonces, necesitamos nutrir la sangre para ayudar a dispersar al viento. Y puede ser una causa en la que el cuerpo esté expuesto a la introducción del patógeno, que la sangre de la persona no sea adecuada, bien en circulación o bien en cantidad, ¿vale? Entonces, es también importante decir que un patógeno de por sí, si la capacidad de respuesta y de adaptación del cuerpo es adecuada, no se va a introducir en el cuerpo. Pero si la capacidad de respuesta, la energía defensiva wiki está debilitada, pues digamos que es más fácil que un patógeno climático se pueda introducir en el cuerpo y dependiendo de cuál sea tu debilidad. Si tienes una tendencia a insuficiencia de sangre, pues probablemente vas a tener más tendencia a que se introduzca el viento, ¿vale? Entonces es importante reforzar. También podría ser que la capacidad de respuesta del cuerpo sea buena, pero que eh, la persona se exponga de forma brusca a un patógeno muy por encima de lo habitual. Pues por ejemplo, como estos días que hemos tenido de frío, de 11, 13 bajo cero, tú puedes estar bien, pero sales a la calle y a lo mejor no esperas ese frío porque no es habitual y te afecta.
o casos que he tenido en consulta de personas que trabajan o bien en cámaras frigoríficas o en camiones refrigerados, teniendo que entrar continuamente a temperaturas de -20 bajo cero. Pues a lo mejor te vienen con una lumbalgia aguda, con un espasmo tremendo, y es puramente el frío, pero no porque estuviesen mal antes, a lo mejor también, pero es como demasiado intenso como para que el cuerpo pueda hacerle frente. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y normalmente, dependiendo de la época del año, pues te encuentras más de, de un problema o de otro. Pues más en primavera, a veces más viento, en invierno más frío. Vale. El climático frío lo que produciría sería un doloroso. Y las características, pues sería que es un dolor severo, un dolor profundo, persistente. A veces la persona te habla como de un mordisco. Hay una limitación del movimiento, porque como el frío congela los tejidos, pues se quedan como espasmados. Se bloquea la circulación en el meridiano y como sabemos, pues cualquier bloqueo provoca dolor. Vale. La localización lo normal es que sea fija. Hay un bloqueo importante en la circulación. Y bueno, pues es frecuente encontrarlo en lesiones neurológicas y lo habitual es que el calor le alivie. Es una persona que cuando se pone calor, mmm, claramente nota un alivio de sus síntomas. Vale. Este patógeno también lo podemos encontrar en deportistas que suelen hacer un uso intensivo del hielo tras una lesión. Por ejemplo, esta semana ha venido un chico joven que posiblemente su organismo tiene una energía defensiva bastante buena, solamente por la edad que tiene, y está fuerte y tal, pero tenía un doloroso en el tobillo después de un esguince. Ha hecho un abuso de poner hielo en la zona y al tocar la zona, aparte de fría, se nota pues como muy bloqueada, el tejido está como muy apretado, ¿vale? Sin ser una contractura, es como que todo el tejido estaba como muy rígido. Y entonces, pues aparte del tratamiento, pues desde luego recomendarle que no siga poniéndose frío en la zona. Entonces, hay veces que podemos agravar una lesión. Una lesión provoca siempre un estancamiento de chi de sangre. Si encima le metemos frío, pues es fácil que podamos producir una agravación del problema. Para trabajar a nivel sistémico, pues podemos, sobre todo con moxibustión, trabajar puntos que nos ayuden a, a expulsar ese frío del cuerpo o más bien a introducir calor dentro del organismo, con puntos que tonifiquen la energía y sobre todo la energía yang, pero sobre todo con moxibustión. Sin embargo, también deciros que a pesar de que esto es adecuado, solamente esto se queda corto en muchos casos. Por eso lo que habíamos visto antes, de que en qué nivel está, qué nivel, si es el luo, si es el tendino, si es también el principal, o en qué nivel está el patógeno. Porque si esto expulsa, puede ayudar a expulsar el frío en el cuerpo o a meter energía ya en el cuerpo que ayude a contrarrestar el síndrome BI, pero si no vamos a la localización correcta del problema, es posible que no lo podamos expulsar. Quizás reforcemos el organismo para que no entre más o para que progrese más lentamente, pero es posible que no lo consigamos expulsar. Profe, una pregunta. Sí. Soy yo otra vez. Sí, muy bien. Profe, cuando hay viento, por ejemplo, se expulsa primero el viento y después se haría la moxa. O sea, sería en ese orden. Si hay viento, no se debería hacer moxa porque si no se puede... No.
No necesariamente, a no ser que fuese viento-calor, y ahora veremos el calor, ¿vale? En principio no hay problema con combinar moxa y en un síndrome de viento, siempre y cuando haya frío, o sea, si hace falta. Si Si es hace falta, ¿no? viento frío, le metes moxa. Si fuese viento-calor, no le metes moxa. Si es viento, pues es posible que no te haga falta moxa. Solo dispersar, o sea, en Es- todo caso abrir para expulsar el viento, ¿no? En ese caso. nutrir la sangre Ujú. y expulsar el viento. En la guía aparece moxa con sal y tenía la duda de que no sé a qué se refería. ¿En qué guía? En la guía que nos dieron en el material que nos dieron de acupuntura, moxa con sal, entonces no sé, vale. tenía la duda de que... ¿En los apuntes de este seminario te refieres? Sí, aparece una técnica de moxa con sal y me quedé así como con dudas de que... Ahora mismo no sé lo que pone en el apunte. ¿En qué página es? Sí. Voy a buscarlo y te digo más tarde, porque es que estuve leyendo el material y decía algo así como una técnica con moxa y sal, pero no sé a qué se refería. Bueno, en principio, no sé si se referirá a lo mismo. La previsión es que en el seminario de ginecología hagamos una técnica que nos pueda valer tanto para paciente neurológico o con síndrome de BI, como para paciente ginecológico, como para cualquier tipo de paciente. Que no solamente es moxar, sino es una técnica para expulsar primero el frío, sacar el frío que está acumulado en el cuerpo a nivel de digestivo, intestinos, ¿vale? Pues por el abuso de alimentos fríos, bebidas frías que tenemos en nuestra sociedad. Primero expulsar ese frío y luego una moxa con sal, ¿vale? Eso lo veremos en la práctica. Pero de todas maneras, si ves la página en la que está, luego me lo dices. Sí, te lo digo, he Porque estado no sé leyendo ayer. exactamente si se refiere a eso o es otra cosa. Ahora mismo no lo sé. Vale, gracias, profe. Nada. Vale. Creo que sigo compartiendo pantalla. Si no veis las diapos, me lo decís, ¿vale? Vale, pues la humedad. Pues sus características que vamos a encontrar. Dolor e hinchazón en músculos y articulaciones. Que desde luego va a empeorar con el clima húmedo. Pues a lo mejor habéis tenido... No se ven las diapositivas. ¿No? Vale. Vamos a ver. Vemos a Rosa. Vamos. Si soy capaz de compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale. Muy bien. Pues lo que decíamos de la humedad. Es típico paciente que lo que te dice es que a lo mejor vivía en la playa, no todos, porque evidentemente no todo el mundo vive en la playa, pero bien te dice cuando llueve me duele más, o bien cuando voy a la playa estoy peor y me he tenido que trasladar a Madrid porque me sienta mal la humedad. O me sienta mal la costa, más que la humedad, dicen, me sienta mal la costa. Vale, pues yo tenía una paciente con un dolor de hombro, a pesar de que la humedad normalmente se suele acumular más por la característica de pesadez, se suele acumular más en la parte inferior del cuerpo, pero era un dolor de hombro, pues decía, me he venido a casa de mi hija que vive en Madrid porque yo vivía en Valencia y allí estoy peor y aquí me duele menos. Pues cuando venía a hacer visitas a la hija está bastante mejor. Vale, pues ya te está apuntando a que hay un componente de humedad. Posiblemente en este caso si era el hombro mezclado con viento, pero para, digamos, lo más claro que mostraba ella era la relación con la humedad. ¿Vale? Lo característico de la humedad también es la pesadez o la falta de fuerza en los miembros. ¿Vale? Puede haber también cambios tróficos a nivel de la piel, como que esté decolorada o engrosada. O que la articulación también esté hinchada, ¿vale? Pero es característico eso, como que le pesa,
como que no tiene fuerza en los miembros. Y utilizaremos puntos para ayudar a eliminar o a metabolizar esa humedad, como puntos de bazo como el 9 o el 6 de bazo, 34 de vesícula biliar, 36 estómago, punto su de bazo. ¿Vale? Vamos a eliminar esa humedad y por otro lado intentar mover el chi que está bloqueando esa humedad, porque la humedad al final no tiene una función fisiológica en el cuerpo. Entonces lo que hace es estancar otras cosas, como veíamos antes, de que cada vez entorpece más la circulación y cada vez es como una pescadilla que se muerde de la cola. Y tenemos el bicaliente, ¿vale? Que es o bien una invasión de calor patógeno externo o bien una transformación del viento frío-humedad en calor, ¿vale? Lo cual puede resultar un poco curioso, porque es una situación compleja, pero vamos a encontrar síntomas también característicos de los patógenos previos, ¿vale? Pues o bien que cambia la sensación, unas veces duele de una manera, otras veces duele de otra, unas veces duele aquí, otras veces duele allí, o hay pesadez, o lo que sea, sumado con calor en la zona, que está rojo, que está inflamado, ¿vale? Se juntan varias cosas, o puede ser puramente calor. Pero, ¿cómo puede ser que un frío o una humedad se transforme en calor? Pues es por la acción del factor antipatógeno, del Wei Qi, contra esos patógenos. Se produce una lucha y puede producir una inflamación, produciendo calor, ¿vale? ¿Y qué vamos a encontrar? Pues articulaciones rojas, hinchadas, dolorosas, y va a haber una pérdida muy significativa de la movilidad. Bueno, podría haber enfermedad sistémica, fiebre, calor en el tejido. El calor sabemos que produce irritabilidad, nerviosismo, podría incluso producir insomnio. Desde luego debería, si es sistémico, producir sed o boca seca. Bien. Esto relacionado con lo que ha preguntado Yerito. Para eliminar el calor en las condiciones mixtas, aunque el calor pueda estar indicado porque hay un fondo de frío, podríamos empeorar ese calor, ¿vale? Aumentando el dolor. Entonces, lo primero, en este caso, sí es eliminar el calor. Una vez que se elimina el calor, ya podríamos trabajar con moxibustión, por ejemplo, si es que hace falta porque hace frío. Si fuese calor con humedad, pues no hay problema en combinar. O calor con viento, tampoco hay problema en combinar, ¿vale? Pero si vamos a moxar porque también hay un fondo de frío, hay que llevar cuidado, porque podríamos empeorar. Y primero sería trabajar sobre ese calor. Vamos a eliminar el calor, vamos a eliminar la inflamación y luego ya vamos a trabajar el frío, ¿vale? Y algunos puntos que nos pueden ayudar para ello pues son el 11 intestino grueso, 4, el 14 de Dumay, punto pozo, manantial arroyo, punto sí, ¿vale? Bien, entonces, como resumen, el frío, dolor fijo y agudo, no hay síntomas inflamatorios, tratamiento para reforzar el organismo, moxar riñón, moxar. Ahora vamos a ver, no lo he querido cambiar para que veáis, porque esto es muy habitual dentro de medicina china, ¿vale? Moxar punto fuego de vejiga o moxar punto fuego del meridiano afecto. Hay otros autores que te van a decir que para frío trabajes el punto agua, ¿vale? Y otros que para frío el punto fuego. Yo habitualmente suelo trabajar el punto agua, ¿vale? Pero lo pongo porque posiblemente Raúl Ucieza os haya dicho que punto fuego para meter calor. No es tampoco contradictorio, ¿vale? Que pueda parecerlo. Vale, pues en principio esta sería una opción. Moxar punto fuego, también podría ser moxar punto agua. Para viento, dolor múltiple o que cambia, que afecta más a la parte superior del organismo, no hay síntomas inflamatorios. Necesario tonificar la sangre y liberar el viento. Para la humedad,
si tenemos signos inflamatorios, edematosos, a no ser que sea por humedad caliente, no va a haber calor y va a afectar más a la parte inferior del cuerpo. Vamos a tonificar y regular el centro para que metabolice esa humedad y vamos a metabolizar las flemas. Y para el calor, pues... Perdón, sí. ¿estáis viendo todos lo que está diciendo Rubén? Porque es que yo veo solo la diapositiva de humedad. Ah, yo lo que veo es la clasificación factor climático. Hay una tabla. No, ¿No veis yo eso? tengo la diapositiva, ahí se ha quedado y además Solo es la que se ha de humedad. quedado la pantalla como que está pequeña y se ven todas las diapositivas a la izquierda. Sí. Entonces, ¿A todos no os sé pasa eso? Compartir, profe. si soy yo sola o estáis viendo lo mismo que yo. Yo veo lo Sí, mismo que estamos tú, Laura. viendo humedad, solo humedad. Sí, Rubén, lo que tiene que hacer es dejar de compartir pantalla y volver a compartir y luego le das en el botón de presentación. Claro, es que yo veo que mueves la manita y como señalando lo que Claro. vas diciendo, pero digo, no coincide con lo que yo estoy viendo. ¿Y ahora lo veis? Ahora sí, ahora veo Ahora clasificación sí, profe, factor ahora sí. climático. O sea que lleváis ahí un cuarto de hora no viendo lo que yo estaba diciendo y no decís nada. No, es que encima antes has dicho, yo he preferido dejar esto así y entonces yo digo, vale, entonces será porque dijiste algo así, entonces yo digo, bueno, te iba a mandar un mensaje por privado, pero luego digo, pues será porque lo quieres hacer así. Si hay algo así que resulte extraño, decirlo por si acaso. Eso, Vale, decirlo, chicos, ¿vale? ahora está perfecto. ¿Esta diapositiva la habéis visto? No, nos Vale. hemos quedado en humedad, no hemos visto Nos ninguna hemos quedado después en de humedad, humedad. profe. Aquí. No, esta incluso tampoco la hemos visto. Entonces lleváis un Aquí nos montón de hemos quedado. tiempo. Esta es la que estábamos viendo. Sí. Estamos en cursos distintos. Vale. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues lo que decíamos antes, que para la humedad, puntos que ayuden a eliminar esa humedad, ¿vale? Y a mover el chi. Que la humedad patógena nos va a bloquear esa circulación. Para el calor, que podría ser por calor externo patógeno o bien por una transformación, ¿vale? Y lo que vamos a ver, pues es lo que se muestra, por ejemplo, en esta imagen. Pues algo hinchado, algo enrojecido, posiblemente al tacto con calor, ¿vale? Que esa transformación, por ejemplo, de frío a calor o de humedad o de viento a calor, se producía por una lucha del Wei Qi contra los patógenos y que si teníamos calor, lo primero era eliminarlo. Si había un fondo de frío, lo primero era eliminar el calor para no producir más calor con moxibustión. Pero que si había humedad o había viento, pues no había problema con hacer un tratamiento combinado, ¿vale? Y algunos de los puntos que podíamos utilizar, pues son estos de aquí que tenéis en la diapositiva, ¿vale? Y que ya he dicho antes. Y luego está la tabla de resumen, que era lo que estaba comentando ahora, ¿vale? Y aquí vemos que en frío, en el apartado de tratamiento, ¿vale? Vemos moxar.fuego de vejiga o moxar.fuego del meridiano afecto, que podría ser también el punto agua, ¿vale? Hay autores que dicen fuego porque es contrario al agua y hay otros autores que te dicen agua porque es el elemento que necesitas regular, ¿vale? Pero que no tengáis problema con eso. Vale, lo digo porque no solamente lo podéis encontrar en otros textos, lo contrario que aquí, sino que en esta misma diapositiva, luego más adelante, vais a ver que yo lo pongo agua en vez de fuego y que para que no se explote la cabeza, ¿vale? Que no es un error, que podría verse desde los dos puntos de vista. Bien, pues un poco lo que ya hemos visto antes, ¿vale? Un poco las características resumidas y cómo sería el tratamiento un poco para reforzar el cuerpo, pero siempre sin olvidar que hay que saber en qué nivel está el problema y cómo enfocar, no solamente a nivel general para reforzar el cuerpo, sino a nivel particular donde está el patógeno, que es lo que ya hemos visto antes con los LUO y los tendinomusculares, ¿vale? Bueno, esto lo veremos en directo, vamos. Vale. Si este síndrome BI no sé que está produciendo un estancamiento de chi de sangre, aparte del patógeno,
podría afectar a los tejidos corporales, pero si no se trata, posiblemente va a terminar profundizando y podría terminar afectando a cualquier sistema orgánico. Es decir, que primero lo habitual es que se afecte el tejido, bien a nivel superficial, bien a nivel de tendino muscular, y si no hay tratamiento, vaya progresando hacia el interior del cuerpo, ¿vale? Y podríamos encontrar un BI en los tendones, que estaría relacionado con el hígado, un BI en los vasos sanguíneos, que estaría relacionado con el corazón, o en los músculos con el bazo, o en la piel con pulmón, o en los huesos con riñón, ¿vale? Vale. Entonces, cuando el patógeno ha profundizado las capas anteriores y llega al meridiano principal, lo que vamos a encontrar, pues es que posiblemente, a no ser que también esté en el luo, no sea visible, ¿vale? O que, digamos, tenemos que ver si hay afectación con el movimiento, si hay, si es visible, ¿vale? Que nos apunte o bien al luo o bien al tendino muscular, o bien a ambos. Y aparte aquí, lo que vamos a encontrar es síntomas relacionados con ese sistema o con ese órgano, y también vamos a ver la afectación ya por fin es perceptible en el pulso. Anteriormente no va a ser perceptible en el pulso cuando está en el luo o cuando está en el tendino muscular. ¿Vale? Vale. También podríamos probar con este sistema, con los meridianos principales, cuando el tratamiento o bien del luo o del tendino muscular o de ambos no está dando el resultado que esperamos. ¿Vale? Bueno, pues como he tratado el luo, he tratado el tendino muscular y no soy capaz de ver si en el pulso está el patógeno o no, que podría ser, bueno, pues por un pulso muy débil o que no tengamos la suficiente pericia, pues como he tratado ya de fuera para adentro y ha habido mejoría, pero no del todo o muy poquita, pues voy a tratar reforzando el meridiano principal. En este meridiano, cuando tratamos este sistema de meridianos, es importante conseguir la sensación de chi, ¿vale? Ese chispazo que conseguimos moviendo las agujas. Y es apropiado trabajar el síndrome BI cuando está en este nivel, pues trabajando con los BI, con los puntos subantiguos, que son los puntos que tenemos desde la punta de los dedos a los codos y desde la punta de los dedos de los pies a las rodillas, ¿vale? Pues en un BI por calor, pues los puntos, podemos trabajar con los puntos fuego, arroyo, pozo, ¿vale? En los puntos fríos, agua. Veis que aquí está cambiado, ¿vale? Viento, pues madera, pozo y arroyo. Humedad, tierra y manantial. X, SUE que pone aquí es estancamiento de sangre, con los puntos alarma, los puntos Shi de meridiano. Estancamiento de Chi, el X Ki que pone, con los ríos y con los luo. Si el problema está en los tendones y en los huesos, con los puntos río. Si los problemas están en las articulaciones, principalmente los puntos mar. Y si es un problema muy crónico, pues utilizaríamos en combinación arroyo y manantial a la vez. ¿Vale? Vale. Pues volvemos a hacer un pequeño descanso. No sé si tienes que pararlo tú o lo paro yo. Lo puedes parar tú, como lo Vale. hiciste antes, pero lo paro ahora. Perfecto. Pues